Buenos días y bienvenidos a el canal Blender. Hoy nos vamos a poner un reto importante, y ese reto es ni más ni menos que hacer un Chrysler, concretamente Chrysler Imperial. Quizás muchos de vosotros os estéis preguntando ¿cuál es el Chrysler Imperial? Pues es un vehículo que os aseguro que como sepáis hacer podréis hacer cualquier cosa. Lo vamos a hacer encima con un poquito de low poly. No vamos a meter en excesivos polígonos para que, digamos, que tenga un poquito más de complejidad, si cabe. Vamos a ello. Lo primero que necesitamos para poder hacerlo es utilizar correctamente lo que se denominan las imágenes de fondo. ¿Lo veis aquí? Aquí donde pone agregar imagen. Antes de nada quiero mostraros cuál es el Chrysler, concretamente Imperial. El Chrysler Imperial es el vehículo que os voy a mostrar ahora. Este de aquí. Este es el Chrysler Imperial. Vamos a ver mejor así. Bonito vehículo. Año 1932. Una auténtica joya. Vamos a por él. Si sois capaces de hacer un Chrysler Imperial, creedme que habrá muy pocas cosas que no sepáis hacer. Bien, hemos dicho que lo íbamos a hacer en low poly y por supuesto necesitábamos las imágenes de fondo. Las imágenes de fondo las vamos a agregar de esta manera. Tenemos, por supuesto, aquí lo que se llaman los blueprint. Estos son los blueprint. Mirad. Vamos a hacer que los veáis. Para verlos tenéis que entrar, por ejemplo, la vista superior y siempre con una vista ortogonal. Si utilizáis la perspectiva, ¿lo veis aquí? Si utilizáis la perspectiva no lo veréis, pero si utilizáis la vista ortogonal, sí. Para hacer este Chrysler, lo que vamos a hacer en primer lugar es eliminar este cubo, este molesto cubo, que luego lo volveremos a utilizar. ¿Veis lo que somos capaces de hacer con un cubo y un toroide? Pero vamos a centrarnos en el Chrysler. El Chrysler lo necesitamos tener el blueprint para poder saber cómo se hace. Y es curioso porque notaréis que el blueprint del Chrysler Imperial no se parece demasiado al original. Como veis, le falta esta rueda que estoy marcando aquí, el ala del alerón, bueno, más que del alerón, digamos que de la aleta, no se parece absolutamente nada en la que aquí tenemos, en la que incluso aparece una puertecita. Hay cosas distintas. La verdad es que en 1932, cuando hacían los vehículos, yo creo que los versionaban a medida que los iban fabricando. Eran distintos los primeros de los últimos y les cambiaban ciertas cosas. Lo cierto es que constantemente he tenido la oportunidad de ver este modelo en internet. Vamos a hacer un híbrido entre este y este. Pero centrémonos un poquito en lo que vamos a hacer. Hemos dicho que íbamos a colocar o agregar las imágenes. Las imágenes que queremos que sean solamente desde la vista superior, en este caso, y es necesario o importante que centremos este blueprint en un punto adecuado para que nosotros podamos trabajar. Mirad, con esto os movéis a un lado y a otro y si pulsáis la tecla Shift pues veréis que se mueve más despacio, os da más precisión. Vamos a utilizar los faros como referencia. Hagamos un zoom. Utilicemos los faros como referencia. A ver. Y lo colocaremos, por ejemplo, ahí. ¿De acuerdo? Esto en el eje X y en el eje Y hay que colocarlo en el centro. Vamos a colocarlo en el centro. Intentaremos conseguir la máxima precisión posible, que por cierto creo que la hemos conseguido a la primera. Muy bien, ya tenemos estos dos puntos de referencia. Esta es la vista superior. Bueno, hay un pequeño detalle, y es que la vista superior la tenemos que rotar 90 grados. ¿De acuerdo? Perdón. No, 90 grados no. Menos 90 grados. Ahora entenderéis por qué. Vamos a colocarlo en el punto que habíamos indicado, que era concretamente el punto central. Vamos a aproximar y nos vamos a mover con la máxima precisión que podamos. Ahí, ahí. Lo mejor es que lo hagáis a mano. Tal vez ahí. No. Un poquito más. Esto lleva su tiempo, pero es bueno que lo hagáis con toda la precisión posible, porque luego os ayudará bastante. Y por supuesto, el eje X que tenemos aquí, lo vamos a colocar, vamos a hacer así, la opacidad lo podemos modificar para ver mejor tanto el eje X como el eje Y. Bueno, pues lo que vamos a hacer es colocarlo exactamente ahí, donde comienzan los faros. Posiblemente este sea un buen sitio.
A ver. Ahí está bien. Bien. Ya tenemos esta vista. Vamos a quitarle un poco de opacidad. Ahora necesitamos añadir otra imagen. Vamos a añadir, agregar imagen. Y le vamos a decir que sea la frontal. ¿De acuerdo? Para ir a la frontal, pues nos vamos a la frontal. Elegimos la vista frontal. Y no hace falta que abramos nada porque tenemos aquí esto. En la vista frontal, por supuesto, la parte que tenemos que centrar es esta que hay aquí. Vamos a ello. Por supuesto, vamos a modificar la opacidad para poder trabajar correctamente. Y nos vamos a mover dentro del eje Y hasta llegar al punto medio. Más o menos está ahí. Vamos a hacer, como he dicho antes, con una cierta precisión. Eso estaría adecuado. Con eso nos va a valer perfectamente. Y vamos a colocar en el eje X, lo vamos a colocar, por ejemplo, donde comienzan las ruedas. Ahí. Ese puede ser un buen punto. Aunque nos damos cuenta que tiene 1 grado de inclinación. Y yo diría que hasta 2. Vamos a ver cómo está. Eje Y. Y ahí se ha quedado. Bien. Ya tenemos 2. Tenemos la vista superior y la vista frontal. Tenemos que añadir otra más. Otra más que vamos a utilizar también esta. Y vamos a utilizar la vista derecha. La vista derecha. Se llega a la vista derecha así. Colocamos la vista derecha. Y, por supuesto, para la vista derecha necesitamos que eso quede bien centrado. La mejor forma es, como hemos dicho antes, modificar la opacidad para poder ver los ejes correctamente y colocarnos justo ahí, que era donde estaban los puntos. Vamos a ver, más o menos ahí puede valer. Y vamos a colocar ahora el eje Y. Bien, es importante que hagáis esto con una cierta precisión, ¿de acuerdo? Con una cierta precisión. Podéis o podemos también, imagen derecha, podemos hacer la trasera, ¿no? La trasera. Entonces vamos a la parte trasera, y nos ponemos en la parte trasera. En la parte trasera también vamos a incorporar el Chrysler, que aquí está. Y en este caso lo que tenemos que hacer es lo mismo de antes. Nos movemos en el eje X, más o menos ahí, con una cierta precisión. Vamos a hacerlo todo lo bien que podamos. Creo que más o menos podría valer. Modificamos la opacidad para ver los ejes correctamente y nos movemos en el eje Y. Ahí está, más o menos. Vamos a verlo un poquito con más. Puede valer. Y el centro, yo diría que en el eje X es un poquito. Quizás habría que poner aquí un 5. Tal vez un 2. Ahí está. Muy bien, ya tenemos todas las vistas. Y ahora lo que tenemos que hacer es, como siempre, grabarlo. Ahí está, Chrysler Imperial Cursa. Y lo grabamos. Tenéis una posibilidad de utilizar la opción de visualización. Aquí ponéis vista cuádruple y lo veríais en vista cuádruple. Lo que podéis hacer para verlo correctamente es, vamos a retirar esto, es mover esto así, quitar las herramientas y quitar el otro panel. De alguna manera lo que conseguimos o lo que obtenemos es esto por aquí, y vamos a comprobar, esta es la trasera, en realidad es aquí, y esta es la derecha, y esta es la frontal. Bien, tenemos las 3 vistas. Lo mejor que podemos hacer es añadir un cubo, y de este cubo es de donde va a salir todo el objeto.
Bien, habréis notado algo extraño. El cubo se ve demasiado y no nos deja ver no nos deja ver los blueprints. Entonces, lo que debemos hacer es modificar esto a frontal, aquí, frontal, aquí también, frontal, aquí también y, por supuesto, aquí también, en frontal. Ahora sí que ya vemos a través del cubo. Si yo hago así, me coloco, vamos a intentar conseguir una perspectiva desde este punto de vista. Si yo, por ejemplo, bien, selecciono una cara, véase esta, por ejemplo, esta, o mejor dicho, esta de aquí, con esta lo veremos mejor, y yo la muevo, veréis que se mueve en la dirección correcta, ¿lo veis? ¿Lo veis? Como que se mueve en la dirección correcta, hacia la parte posterior del vehículo. Si yo selecciono otra cara, o selecciono el cubo en sí, cuando subo, se sube y se suben las caras adecuadas. ¿Os habéis dado cuenta? Esta no se mueve porque es superior. Esta desde derecha, trasera y frontal sí que se ve, dependiendo del punto de vista. De este cubo es de donde vamos a sacar todo este tipo de... digamos que este maravilloso y precioso vehículo. Lo mejor que podemos hacer es colocarlo aquí, lo escalamos en el eje y más o menos. Y ahora os explicaré por qué digo más o menos. Más o menos el vehículo tiene estas dimensiones desde aquí. Lo podemos ver aquí y lo podemos ver aquí. ¿Lo veis, no? ¿Veis? Si yo hago este movimiento con una cierta precisión, lo llevo hasta ese punto que es el que nos interesa. Por supuesto, si entramos en el modo de edición y volvemos a la parte de atrás, lo llevamos hasta la parte última, hasta la última parte. También necesitamos las alturas, de manera que estén ubicadas de manera adecuada. Digamos que la parte más alta del vehículo vamos a considerar que es esa, por este punto de aquí. ¿No? ¿De acuerdo? Y la parte inferior, evidentemente, vamos a considerar que está exactamente ahí, como podéis ver. Y como podéis ver, coinciden todas las vistas correctamente donde queremos. Bien, vosotros os estaréis preguntando, muy bien, ahora tenemos esto, tenemos un magnífico cubo, y de este cubo, ¿cómo vamos a sacar aquí este vehículo? Bueno, pues sí. Vamos a ello. Lo primero que tenéis que fijaros es, por supuesto, en el screencast, las teclas que voy pulsando, para no perderos. Bien. En primer lugar, tenéis que ir por partes, por tramos. La parte más cercana que tenemos es el morro, y tenéis que seleccionar esas caras que vamos a trabajar. Nosotros hacemos un zoom y hacemos un escalado, lo llevamos un poquito aquí, vamos a moverlo por aquí, ahí, perfecto. Escalamos en el eje X, y yo creo que más o menos podemos pensar que ese punto es el adecuado. Muy bien. Bueno, en realidad sí, lo vamos a dejar así y luego os explico qué. Vamos a hacer un corte concretamente ahí y lo llevamos hasta aquí, ¿de acuerdo? Y una vez que lo hemos llevado aquí, lo que hacemos es lo escalamos, lo vamos a escalar. Ahora lo escalamos en el eje Z y lo dejamos a la altura. Esta es la parte del radiador, ¿no? La parte del radiador. Vemos que en la parte del radiador vamos a considerar que si nosotros seleccionamos esta parte, deberíamos bajarlo concretamente hasta ahí. ¿Por qué? Para que quede a la altura, no es realmente el cárter, serían los bajos del vehículo, más o menos así. Esa sería la forma que debería tener. Vamos a seguir dando otro corte que le vamos a dar al vehículo y concretamente en este punto, ¿de acuerdo? Este punto hay que modificarlo.
porque si os dais cuenta, la dirección que tiene, lo teníamos que mover concretamente hacia aquí, y desde la vista superior lo tendríamos que mover hasta aquí, para que quede perfecto. Y está aquí. Ahí está. Bien. Ya lo tenemos. Ahora, por supuesto, tenemos que ver qué ubicaciones tiene esta parte. Mirad, la línea en concreto o las líneas en concreto son estas. Si nosotros con Alt las pulsamos, las selecciona en su entorno. Vamos a escalarlas en el eje X, porque lo que queremos es que coincida con esto. Escalamos en el eje X y coincide con eso. ¿Lo veis? E incluso podemos subirlo un poquito más hasta ese punto. También la parte inferior tiene su aquel. Y me explico. Bien. Si veis desde este ángulo y selecciono esta línea, lo que tengo que hacer es escalarlo en el eje Y. Es importante que cuando utilicéis este software tengáis en cuenta qué es lo que yo estoy viendo y qué es lo que realmente está apareciendo. Bueno, supongo que diréis, hombre, claro, por supuesto, pero las cosas debéis tener como una especie de visión. Esto se consigue un poquito con la experiencia, no es que yo tenga mucha. Pero bueno, vamos a hacer otro corte aquí, concretamente en este punto, y lo vamos a hacer anexo a la puerta. ¿Veis? Anexo a la puerta. Yo selecciono esta parte y la ubico aquí. ¿De acuerdo? Ahí más o menos. Podría valer perfectamente. Vamos a hacer otro corte aquí. Y vamos a hacerlo en dirección de la puerta. Si os dais cuenta, este corte se vuelve paralelo al último que hemos efectuado. Para eliminar ese paralelismo, lo que utilizáis es, lo escalamos en el eje Y. Mirad, escala en Y y ahora escale Y. Y ahora vemos cómo se va poniendo vertical, lo veis, ¿no? Interesante. Y ya está. Ahora sí, yo puedo llevar el corte hasta este punto. Pero hay una discrepancia y es aquí, ya que esto baja hasta aquí concretamente. Muy bien, ya tenemos dos partes, vamos a hacer otro corte adicional, concretamente ahí. ¿Por qué aquí? Bueno, pues porque en este corte lo que vamos a hacer es elevar esto hasta ese punto, e incluso me atrevería a decir que hay que hacer otro aquí para modificar esta parte hasta ahí. ¿De acuerdo? Veis que ya va tomando forma. Si cogemos la parte de atrás, luego tendremos que afinar todos estos cortes que estamos dando y este tipo de puntos que estamos utilizando. La parte de atrás, más o menos, acabaría ahí. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a hacer una serie de cortes. Empecemos por un corte central, seleccionamos esta parte y movámosla hasta ahí. Muy bien. Hagamos otro corte desde este punto, otro corte. También ese es un buen punto. Seleccionamos, por supuesto, este borde y lo ponemos aquí. Y aquí hacemos lo propio. Volvemos a seleccionar, intro, el superior y lo movemos hasta aquí. En la parte trasera hacemos también lo mismo, lo movemos hasta ese punto, hacemos una subdivisión. No nos interesaría en realidad, sí. Lo que podemos hacer es lo siguiente, mirad. Yo cojo lo subo y lo dejamos ahí. Luego os explico qué es lo que vamos a hacer con todo eso. Bueno, en realidad tenemos este cuerpo que en principio no nos dice nada porque tenemos que acabar de rematar una serie de cuestiones. Bien, si observáis la forma del vehículo, nos damos cuenta que la ubicación de la puerta es correcta, esta ubicación también lo es, pero hay una serie de puntos que no quedan muy bien, que son los puntos traseros. Este ya parece que se sale un poco. Este también lo vamos a ir metiendo un poco, que se vaya adaptando. Este estaría bien ahí, este un poquito más para adentro, este un poquito. Claro, me estaréis preguntando, bueno, pero tú solo estás haciendo un lado. Bueno, no os preocupéis porque ahora solucionamos ese pequeño problema con el comando de reflexión.
y este lo vamos a llevar como se indica en esta parte, en esta vista. Hasta ahí. Bien, hemos dicho que vamos a utilizar el comando de reflexión, porque desde luego si no, no quedaría muy bien. El comando de reflexión lo que hace, o lo que tenemos que hacer en primer lugar, es dar un corte central. Así. Escalamos en el eje X para que el corte quede perfecto. Escale X, escale X, escale X. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues porque he roto la simetría y entonces el corte no me lo está haciendo perfecto. Entonces tengo que utilizar esta estrategia. Escale X. Ahora sí. Selecciono las aristas y me quedo con aquellas que me interesan, que son estas. Por supuesto, con esto activo para poder seleccionar las de las caras que no estoy viendo. Lo que hago es directamente borrar los vértices. Me voy al modificador, agrego uno y aquí donde pone reflectividad, hago una reflectividad fusionada en 0 y limitada en el eje X. ¿Lo veis? Y ahora, bueno, pues si os dais cuenta, parece que no, pero bueno, poquito a poquito se va apareciendo. Hay un detalle importante, y es que si observáis este vehículo desde arriba, tiene concretamente, tiene estos bordes, este borde, que habría que llevarlo hasta aquí. ¿Lo veis? Habría que llevarlo hasta ahí. Esta sería una de las partes del radiador que debemos modificar. Y bueno, pues hasta ahí. Más o menos. Vale. Muy bien, ya tenemos este vehículo, pero hay un aspecto importante. Observad esta forma redonda. No es tan duro como nosotros lo tenemos marcado. No es tan duro, principalmente en la parte superior. Lo que hacemos es que seleccionamos esto y con control B ejecutamos un biselado. Cuidado con los biselados porque mirad lo que hace, ¿no? Los biselados hay que hacerlos con un cierto cuidado. El biselado, si pulsáis la tecla M, podéis modificar el tipo de biselado o la dirección del esfuerzo del biselado con la tecla M. ¿Lo veis? Según pulso M, me lo modifica en una o en otra dirección. El número de cortes, bueno, pues lo podemos dejar perfectamente en 3. Quedaría mejor en 4, pero lo vamos a dejar en 3 porque queremos hacerlo en low poly. Lo dejamos aquí. Bien. Esto ya se va apareciendo y lo mejor es que en las herramientas suavicemos el objeto y dentro de los normales hagamos un suavizado automático, como podéis ver aquí. Esto ya se va apareciendo más. Si nos vamos a la parte posterior, vamos a ver, vemos que efectivamente un momento, sí, lo vamos a mover para que quede bien. Vale, y ahora lo movemos otro poquito para ceñirlo a la parte posterior. Sí, eso me está gustando. Y aquí, por supuesto, hacemos lo propio. Hasta ahí. Luego ya os explicaré cómo vamos a hacer la parte de atrás, esta parte de atrás. Pero vamos a centrarnos, como he dicho antes, en las formas. Y esto ya se va pareciendo más a lo que nosotros buscamos. Bueno, hay una parte de este vehículo, concretamente son dos, que es especialmente compleja. Bien, si observáis la aleta de este vehículo, vamos a verla aquí. La aleta de este vehículo. La aleta de este vehículo es harto compleja de hacer. Tiene su misterio, ejecutar todo este tipo de formas suaves, esta aleta alargada que nace de aquí. Y nosotros vamos a intentar, por cierto, que os lo he dicho antes, si os dais cuenta, no se parece demasiado. ¿No? La que aquí tenemos, que nos presenta el blueprint, con respecto a la que aquí hay.
Como que esta es más simple y esta es un poco más compleja. Vamos a hacer algo intermedio, ni una ni otra. Bien, para hacer esta aleta lo que tenemos que pensar en primer lugar es que va a ser independiente del objeto. Esto va a ser, la aleta va a ser otro objeto. Déjame ver aquí un pequeño detalle. A ver, esto está limitado. Vale. Hay que ver que la limitación muy bien, ahora está bien. Y aquí se ve claramente que está bien. Continuamos. Hemos dicho que esto es otra parte. Lo que tenéis que pensar cuando hagáis piezas de estas es a qué se parece. Se parece a un cubo, se parece a una esfera, se parece a un toroide. Se parece a un toroide, ¿verdad? Bueno, pues lo que hacemos es que más o menos marcamos que el punto donde esté el centro del toroide sea este. E incorporamos un toroide. Vamos a incorporar un toroide. En ese punto, si fuese, así va, perdón. Y seleccionamos un toroide. El toroide nos interesa alinearlo a la vista, concretamente a esta. A esa no. Bueno, vamos a intentar alinearlo a esta vista. No nos deja alinearlo a esta vista. Vamos a verlo desde aquí y desde aquí podremos trabajar. Lo que necesito es que el radio o el segmento menor, digamos que sea un poquito mayor. Más o menos eso. Yo creo que así me puede llegar a valer. Vale. Hacemos una rotación en el eje Z de 90 grados para tenerlo en la posición que me interesa. Y ahora quiero que empecéis a pensar qué es lo que, por supuesto, hacemos un suavizado para verlo de manera más coherente. Y empecéis a pensar qué es lo que aquí me interesa y qué es lo que no me interesa. Bien. Si esto fuera un toroide, yo necesitaría la mitad del mismo. Por consiguiente, tengo que seleccionar la mitad del toroide. Más o menos eso. Vamos a cogerlo desde aquí hasta ahí. Ok. Lo ha seleccionado todo. Para centrar en el objeto, porque veis que me muevo y esto no va bien. Para centrar el punto del teclado numérico. Si no tenéis teclado numérico, ya sabéis que podéis emular el teclado numérico con la configuración. Yo me voy a cargar estas caras. Las destruyo. Y ahora tengo este cuerpo. Este cuerpo que en realidad no es que se parezca demasiado al alerón, pero sí que tiene un cierto parecido. Tiene un cierto parecido. No es un parecido muy exagerado, pero lo suficiente como para poder trabajar sobre él. Como he dicho antes, no se parece demasiado. Lo primero que debemos hacer, por supuesto, es desde esta vista colocarle aproximadamente en el centro de este alerón del original y hacer un escalado en el eje X. Le ensanchamos. Más o menos hasta ahí. Una vez que lo tenemos ensanchado, tenemos que modificar esta parte. ¿Veis esta parte que se estira? Bien. ¿Cómo modifico eso? Pues muy sencillo. Yo selecciono, y mirad cómo lo voy a hacer. Selecciono concretamente este punto, perdón, este borde y este de aquí. Este no, este. Estos dos. Y ahora pulsando la tecla O, que me permite arrastrar a sus parientes próximos en base a una curva, que hay varios tipos. En base a esta curva lo que hago es arrastrar a sus parientes. Miradlo. ¿Veis? Dependiendo de la curva como la haga, me lo arrastra de una o de otra manera. Lo habéis visto, ¿no? Ya, si os dais cuenta, se va pareciendo más. Ya se va pareciendo más, poco a poco. Vamos a continuar. Evidentemente, hay otra parte interior que a nosotros nos sobra.
Son todas estas caras. Vamos a quitarlas. Aquí ponemos en selección de caras y seleccionamos todas las caras que no nos interesan. Y son concretamente esta y esta. Sí, y esa. Y si me apuráis, hasta esa. Lo que hacemos es destruir las caras. Y una vez que las tenemos destruidas, tenemos que intentar crear otra nueva que se ciña a esta parte interior. Vamos a intentar. Hacemos una extrusión, un escalado y movemos este escalado. A ver, quitamos la opción, ¿no? Movemos este escalado a el punto, como he dicho antes, que nos interesa, que no es más que este de aquí. Más o menos estaría ahí. Más o menos estaría ahí. Esta parte con la tecla dada la vamos a mover. La vamos a mover aproximadamente hasta ahí. Bueno, yo sé que no es muy preciso, pero esta precisión la vamos a mejorar. Lo que vamos a hacer es colocar los puntos de manera que nos coincidan con aquella parte que nos interesa. Vamos a ver qué precisión se nos está entregando desde aquí. Lo mejor es que lo incorporemos. Vamos a ver. El problema nos aparece cuando seleccionamos estos puntos. Tenemos que moverlos, quitando O, moverlos para arriba sin seleccionar este. Vamos a hacerlo de nuevo. Moverlos para arriba sin seleccionar este. Moverlos en esta dirección. Y ahora debemos, de manera adecuada, colocar este y este en el punto más adecuado a nuestras necesidades. Vale. Más o menos es eso. ¿Veis? Cada vez se parece más. Pero, claro, evidentemente, fijaos cómo qué discrepancia más importante existe ahí, ¿no? ¿Lo veis? Esta discrepancia la tenemos que eliminar utilizando un escalado desde este ángulo con O activo. A ver, vamos a intentar hacerlo de manera adecuada. A ver. Y casi me atrevería a decir que este. En modo esfera, escalado, aproximadamente ahí y bajándolo hasta aquí. A ver. Exacto. Esta la seleccionamos. No, pero si no, la vamos a bajar un poquito. Bueno. Como vemos, cada vez se parece bastante más. ¿Lo veis? Hay aquí un problema. Este problema lo vamos a solucionar. Porque seleccionamos este y con O, que tenemos activo o que vamos a activar, lo vamos a mover. Primero hasta ahí. Y nuevamente O hasta ahí. A ver cómo va quedando. Bastante bien. No tan bien como me gustaría, pero puede valer. Podría llegar a valer. Bien. Muy bien. Ya tenemos una aleta
Por cierto, esta aleta, si os dais cuenta, en la parte frontal, hay una serie de puntos que deberíamos eliminar, como es este y este. Estos nos sobran, esas caras, y las destruimos. Y ahora vamos a hacer, también vamos a destruir esta y esta, pero lo que vamos a hacer es acabar única y exclusivamente con solo caras, ¿lo veis? Solo hemos destruido las caras. Cogemos la opción K, nos vamos concretamente hasta este punto y lo unimos con este. Pulsamos intro y no ha hecho nada porque nos ha cogido la de atrás. Entonces lo que deberíamos hacer sería coger esta y la opción F. Y al coger este de aquí y yo rellenar ya tengo una cara. Por supuesto, puedo destruirlo, este vértice. En este caso ocurre lo mismo. Con fill, selecciono, relleno y tengo cara. Y aquí lo que hago es destruir y por supuesto estas partes de aquí. Vale. Destruimos estas caras y aquí en este punto en concreto seleccionamos los vértices, fusionamos con F, seleccionamos el superior y hacemos un fill. Bueno, más o menos se parece a la forma que andamos buscando. Claro, que he visto que este vértice hay que destruirle también. Ahora está. Dejadme que confirme algo. Aquí hay una serie de vértices que también me sobran, concretamente estas caras. Bien, ahora se parece bastante. No es absolutamente perfecto, pero nos permite poder seguir trabajando. Digamos que nos da un cierto grado de perfección que buscamos dentro del blog. Podemos hacer o podemos suavizar un poco más esto de esta manera para que no quede tan duro. Mejor. Bien, necesitamos hacer una reflexión de este cuerpo y por supuesto cogemos el centro, cogemos el cursor 3D, lo ponemos en el centro, nos vamos a esta opción que hay aquí, a objeto, y en objeto hacemos una transformación origen a cursor. Objeto, transformación, origen a cursor. Eso es lo que he hecho. Lo he hecho muy rápido. Ahí está. Una vez que lo hemos hecho así, lo que nos vamos es al modificador y agregamos el de reflectividad. Ahí lo tenemos en el eje Z para poderlo tener. ¿Lo veis? Ahora sí. Ahí está. A ver cómo se vería desde la cámara. Bueno, con una cierta perspectiva no tiene mala pinta. No está mal. Seguimos trabajando en él. Vámonos a otra parte. Y es el alerón, la aleta trasera. ¿De acuerdo? La aleta trasera. Vamos a ir a trabajar la aleta trasera. Sí, sé que algunos diréis, oye, esto no se parece mucho. Bueno, hemos dicho que no lo íbamos a hacer con absoluta precisión porque si no tardaríamos horas. Este vídeo sería extremadamente largo. Vamos a la aleta trasera. La aleta trasera básicamente es lo mismo que la aleta delantera. Entonces lo que podemos hacer es un duplicado de la misma y nos la llevamos para atrás. ¿Qué se diferencia una de otra? Bueno, pues se diferencia en algunos aspectos, como puede ser, por ejemplo, este final que no lo tiene. Vamos a empezar de cero. Vamos a hacerla correctamente. Ponemos en este punto, Shift A, curva, malla, rosca. Lo que hacemos es que lo rotamos en X90, en Y
RI 90 grados, ya lo tenemos. A ver, lo escalamos aproximadamente hasta ahí. Habéis visto cómo coincide. Quitamos. Bueno, quitamos aquellas caras. Vamos a quitar el modificador O y seleccionamos aquellas caras que nos interesan. A, B. Ups. B. Vamos a seleccionarlo así. Destruimos esas caras. Muy bien. Lo que pasa es que no me acaba a mí de convencer cómo se ven la opacidad. Lo que podemos hacer es seleccionar el vehículo, el cubo, y le vamos a llamar cuerpo. Cuerpo. Y lo ocultamos para que nos permita trabajar mejor. Esto siempre ayuda. Por supuesto, le suavizamos. Vamos a suavizar este cuerpo. Y ahora ya nos permite trabajar con un poquito más de soltura. Vale. Entramos en esta vista. Me estoy dando cuenta de un pequeño detalle. Y es que quizás, y digo quizás, necesite esta parte también del toroide. En este de atrás y esta parte de aquí. Entonces cuando destruya las caras, esto es más adecuado. Más correcto. Vale. Vamos a suavizar las herramientas. Salimos del modo edición, suave. Entramos en el modo edición nuevamente. Seleccionamos concretamente las mismas que antes. Y más exactamente esta y esta cara. Y ahora con la opción O. Y por supuesto el modo suave. Nos lo llevamos siempre con un cierto grado de precisión. Más o menos. Más o menos. Podría llegar a valer ahí. Y ahora... ahí. Vale. Bueno. Esto ya me está gustando más. Vamos a ver otro aspecto porque necesitamos destruir una serie de caras y para ello lo que por supuesto hay que hacer es ver el cuerpo. Las caras que vamos a destruir desde la vista superior vemos que el toroide aproximadamente llega hasta ahí. Y las caras que necesitamos destruir, vamos a seleccionar esta, nos vamos a poner en modo Z, aquí nos vamos a ir al modo de caras cuando entremos en edición y vamos a destruir concretamente salgamos de este modo, vamos a destruir estas, a ver, esta y esta, también esta y esta, y si me apuráis esta, dejadme que lo vea, correcto. Todas estas caras las vamos a destruir. Muy bien, ya lo tenemos. Nos vamos a la vista superior y lo colocamos donde estaba. Ahí, en ese punto. Ahora sí se parece. ¿Lo veis? Se parece bastante. Bueno, hay otro aspecto más. Seleccionamos esto y esta aleta la deberíamos estirar. Vamos a estirarla de tal modo, vamos a seleccionar varias para que este movimiento no sea muy inapropiado y la movemos. No. Vamos a ver. En modo esfera, tampoco. Casi lo mejor es seleccionar una. Si nos la llevamos,
no va a hacer algo muy interesante. Aunque si nos la llevamos a tramos, seguro que sí. Ahí. Y ahí. A ver qué aspecto tiene. Bueno, se puede mejorar y lo vamos a mejorar quitando. Vamos a deshabilitarlo. Lo llevamos hasta aquí. Este lo llevamos hasta aquí. Este lo llevamos hasta aquí. Aunque en realidad lo mejor será hacerlo con los correspondientes puntos. Muy bien, esto ya tiene mucha mejor pinta. Este cono lo movemos un poquito menos. Bueno, no está mal. No está mal para hacerlo en 47 minutos. Más cosas. Bueno, el vehículo, digamos que ya está tomando una cierta forma. 47 minutos. De momento vamos bastante bien. Lo que vamos a hacer es aquí, eliminamos, por supuesto, y desde esta vista se ve con más nitidez. Vamos a eliminar una serie de caras que son concretamente esta, esta, esta y esta. ¿Os veis? Entonces lo que hacemos es eliminar las caras. Seleccionamos esto y hacemos una extrusión. A ver. Y extruir. Extruimos hacia abajo. Más o menos lo que podría ser la base del vehículo. Tal vez ahí. Quizás estuviese ahí. Desde arriba. A ver. Sí, bien. E incluso podemos rellenar. ¿Cómo se puede ver ahí? Bueno, pues esto ya poco a poco va tomando una cierta forma. Hay algún aspecto, por supuesto, en el suavizado podemos mejorar. Ahí. A ver. Sí, esto va quedando mejor. Bueno, ya tenemos bastante. Para ser la primera clase de este cursillo, ya es bastante. Lo siguiente que vamos a hacer es, en el próximo tutorial, añadir las ruedas o añadir el parabrisas. Lo valoraremos. Si nos damos cuenta, y visto desde esta vista, aquí hay una discrepancia con respecto a esto. En realidad, y seleccionando los vértices, estos de aquí habría que llevarlos acá. Ahí. Pero no exactamente ahí, porque veo que nos genera una discrepancia ahí. Entonces, lo que posiblemente haya que llevarse a este punto, o estos dos puntos atrás. No, tú no. Concretamente, este. ¿De acuerdo? Más o menos ahí. Tanto este y yo creo que este igual. Para que no nos genere ese problema. ¿Lo veis, verdad? Sí. Se ve claramente. Esa sería la forma adecuada. Bien. Ya tenemos de momento esto. No va mal. Poco a poco. Y continuaremos con este Chrysler Imperial. Gracias a todos, 50 minutos para el primer tutorial de este increíble vehículo. Hasta el próximo vídeo tutorial del canal Blender. Hasta luego.